problema que hemos tenido con el Congreso, nosotros, es porque es un Congreso que lo hemos concebido como una construcción colectiva. Una organización puede resolver el problema de una declaración de principios, un programa, una estructura organizativa, si eso se le encomienda a un equipo y lo hace, y después entonces convocamos una reunión como esta aquí y nos venimos y entonces lo presentamos y lo entregamos y al final levantamos la mano y se aprobó. Y así, desde cuando hubiésemos hecho el Congreso. Pero ese no es el tipo de Congreso que nosotras y nosotros queremos hacer. Si no queremos hacer es un Congreso de todas y todos, unidos, caminando, unidos y unidas, caminando. Entonces, ¿tiene sentido una declaración de principios si en la declaración de principios la constituimos todas y todos juntos, unidos y unidas, caminando? Igual, una estructura organizativa tiene sentido si lo hacemos como una construcción colectiva y una base programática para nuestras acciones, para nuestras estrategias de lucha, tiene sentido si las hacemos nosotras y nosotros como sujetos de la transformación. Si el sujeto es un equipo o un grupo de intelectuales o de personas, de enlaces, bueno, esos son los sujetos. Y entonces ANROS, nosotros en ANROS somos objetos. También podemos hacer así un congreso de objetos, con objetos. De hecho, así funciona la dominación. Y no cejamos por eso, es que si vamos a hacer este congreso, lo vamos a hacer como un congreso de sujetos de la transformación. Si no vamos a renunciar a eso. Si tenemos que volverlo a suspender, lo volvemos a suspender. Pero no tiene sentido hacerlo por hacerlo, o desistimos de hacerlo, si no lo hacemos así de manera colectiva. El problema nuestro no es un problema de nosotros los anristas. Es un problema de Venezuela. Y es más, es un problema del mundo. Sí. En esta fase del sistema del capital mundial de globalización, tenemos que hacernos cargos de problemas que hay en el mundo. Por ejemplo, ahora los presidentes se comunican con Twitter. Entonces Correa dice lo que piensa en un Twitter, o Maduro lo que dice en un Twitter. ¿Sí? Entonces no cobramos conciencia. Los Twitter son cosas donde usted dice cosas en 70 palabras. Entonces problemas tan complejos como nuestra revolución, complejo, porque eso que planteaba Jimmy ahorita es complejo. No tenemos política económica, no la hemos tenido, no la tuvo Chávez, no porque no tengamos la voluntad de tenerla, porque son problemas muy complejos. Entonces nosotros queremos ahora banalizarlos en Twitter. Entonces la ministra Delcy banda en Twitter. Es decir, en el mundo, eso no es un problema de ANRO, no es un problema es un problema de lo que está pasando en el mundo. Hoy día ya los noticiarios, ahora los noticiarios son Twitter. Entonces todos los noticiarios, los de la Revolución, los del BTV y también los de CNM, entonces aquí están los Twitter, es una banalización. Entonces nosotros no podemos hacer un congreso de banalización.
Nosotros vamos a hacer un congreso de densidad. Es decir, si es que asumimos el legado de Chávez, porque este planteamiento es de Chávez. Entonces, este es el problema que hemos tenido con el Congreso, pero no es fácil, no es fácil. En cualquier parte que ustedes estén, en cualquier parte, en cualquier lugar, en Cajaseca, en Trujillo, en Anzoátegui, en cualquier parte, y en las actividades, cualquier parte que usted esté, puede ser Egipto. Egipto, estoy hablando del antiguo Egipto. Estoy hablando, voy a parafrasear el Éxodo. Voy a hablar del Éxodo. Del Éxodo. Los semitas estuvieron esclavizados en Egipto. Eran esclavos y esclavas los faraones. Y decidieron liberarse. Liderados por Moisés. Entonces, en cualquier sitio que nos encontremos, puede ser Egipto. Hay una tierra prometida. Hay mundos mejores posibles. Nosotros los llamamos el socialismo del siglo XXI. Para llegar hay que atravesar el desierto. Es el desierto del Sinaí. El desierto. Pero no hay otra manera. No hay otra manera que unirnos y caminar. Pero no estamos aquí planteando nosotros desde Andros que esto es fácil. Es un desierto. A veces luchando en nuestras propias filas. Como luchaba Chávez en las propias filas del equipo ministerial que está ahí recogido en golpe de timón. En las propias filas. Con nosotros mismos y con nosotras mismas. Y en este contexto es que está planteado, no es nada fácil, no es una cosa, no es porque no queremos o por desidia nuestra, problema político que estamos intentando resolver. Pero si no nos reunimos aquí, como nos hemos reunido esta tarde, para hablar de estos temas, si uno no entiende qué es lo que está pasando, entonces no vamos a resolver el problema. Y entonces por eso decidimos, vamos a reunirnos para ver, para que entre todas y todas vemos cómo le hacemos frente a este problema. Andros, nosotros, Andros, es una organización política. Nosotros no somos una organización social. Nunca lo hemos sido. Desde que nos fundamos, desde que fundamos Andros, es una organización política. Nuestra misión, lo que nosotros hacemos, es con organizaciones sociales. Es decir, decimos, nosotros somos una organización política que vamos a trabajar por la articulación de las organizaciones sociales. Vamos con calma, porque estos son problemas complejos que si uno no los estudia, no los examina, no los podemos entender. Hay un ámbito social, lo que es la sociedad. Eso es lo que llamamos nosotras y nosotros lo social. En lo social, lo social, para explicarlo así con ejemplos, con ilustraciones, es lo reivindicativo. Es decir, hay una esfera que es reivindicativa, no es un campo, porque hay campos propios, como el campo económico, el campo político, el campo militar, el campo familiar, hay campos. Pero lo social no es un campo, sino que es una esfera donde se mueven muchos campos propios. En el caso del ámbito social, lo reivindicativo. Entonces, en lo social encontramos personas que luchan, los ecologistas, por ejemplo, el ecosocialismo, grupos que son ecologistas. Encontramos grupos de hombres y mujeres que somos feministas. Entonces y luchamos por la reivindicación contra el patriarcado, contra el machismo.
Existen grupos de la tercera edad, algunos de nosotros somos de la tercera edad, pues estamos ahí también en esa lucha. Grupos de los sexos género diversos, que luchan contra la discriminación de la sexo género diversidad. Entonces, bueno, yo no puedo ponerme a numerarlo ni a anunciarlo, porque hay tantas organizaciones sociales o movimientos sociales como reivindicaciones insatisfechas. Entonces, lo que he dicho es para poner un ejemplo qué es lo que es social. Pero hay además el campo político. Y ahí nosotros en ANRO hemos asumido una propuesta de Antonio Gramsci que divide lo político, al campo político, en el campo civil y el campo político propiamente dicho. Entonces, en ese horizonte del planteamiento gramsciano, de este planteamiento, nosotros estaríamos, para dar un ejemplo, nosotros en ANRO seríamos del campo político en la esfera civil. Y el PSV, para dar un ejemplo, o el PSB, no he visto a Johnson por allí, es decir, pero para poner otro partido o cualquier otra, lo que yo no sé, los que militen, algunos o algunas de ustedes, sería el campo político. Entonces está lo social, que no es un campo. Después imagínense lo civil, donde estamos ANRO, que es político, y después lo político, propiamente dicho, donde estaría el partido, el Estado, es decir, esas distinciones de Gramsci son grados de institucionalidad. Es decir, lo social tiene un grado de institucionalidad, lo civil tiene un grado de institucionalidad y lo político tiene otro grado de institucionalidad. No hay separación. El sujeto atraviesa, gracias Jimmy, porque eso me ayuda mucho, estas cosas me ayudan. Aquí está el campo. Entonces, asistente, por favor. Entonces, pasé una línea aquí, esto para acá sería lo social. Entonces, esto es lo social, esto es Gramsci, Antonio Gramsci. Lo enviamos en los materiales de apoyo para estudiarlo al propio Gramsci. No es la interpretación mía, sino ustedes mismos, no estamos, lo que le enviamos, no hay nada que le hayamos enviado que sean interpretaciones. Lo que es Marx, le enviamos a Marx. Lo que es Gramsci es al propio, vamos a la fuente, no a gente que ha interpretado, que esto no, vamos a estudiar a los propios autores. Entonces, lo social, lo civil y lo político. Pero, disculpe, ajá, un momentito ahí, ¿se podría decir que ANRO podría fundarse más adelante como partido político? sí, pero nosotros no queremos, o sea, nosotros nosotros no pretendemos, ANRO no pretende que vamos a quitar al PSV y entonces nosotros vamos a hacer el PSV, no, o sea, nosotros, ¿cómo es el nombre suyo? Aurelio, gracias Aurelio. Nosotros lo que planteamos en ANRO es que nosotros, el sujeto atraviesa, pero esto sería así, como dibujo está muy mal. Es decir, lo que quiero decir es que el sujeto puede atravesar cada una de esas esferas. Es decir, yo puedo estar en un grupo de sexo, género, diversidad, como sujeto. Y después, yo que estoy en ese grupo puedo estar en ANRO. Y además yo puedo ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela o en el PSB. Sí, nosotros atravesamos los campos. Ahora,
¿Por qué tiene sentido ANROS? ANROS tiene sentido porque nosotros necesitamos mover que lo social se mueva para lo político. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y entonces por eso nosotros nos llamamos Asociación Nacional de Redes, que es la forma como se organizan los movimientos sociales y organizaciones sociales. Si fuesen organizaciones políticas, no las llamáramos sociales, fuesen políticas. Entonces, esto es lo que nosotras y nosotros hacemos en ANROS. Es decir, y esto no lo está haciendo nadie en Venezuela. Solamente nosotros y nosotras somos los que estamos. Y alguien tiene que hacerlo. ¿Cómo mover lo social? ¿Cómo se mueve lo social a lo político? Y en eso estamos. Porque otra cosa, eso no es que se mueve espontáneamente, ¿no? Entonces, nosotros descubrimos, cuando fundamos ANROS en el 2001, escúchame, ¿por dónde? Si eso, vamos a cruzarnos, a esperar que eso se mueva espontáneamente. No, y no, bueno. Entonces, eso necesita formación, necesita organización. Entonces, no es espontáneo. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero ahorita lo que quería un poco plantear, ¿qué es lo que es ANROS? Lo que quería era decir, ¿por qué ANROS, aun cuando se llama Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, no es social sino político? Eso primero eso. Porque como ANROS es una organización política de aquí, de la esfera civil, el Congreso es político. Nosotros no estamos haciendo un Congreso social, estamos haciendo un Congreso político. Y el problema que tenemos con el Congreso, pero hemos dicho por eso que es un problema político. Ahora bien, lo político, esto después a lo mejor lo estudiamos con más calma, pero ahorita es para, lo que nos interesa hablar de estas cosas, es para emocionarnos, para entusiasmarnos, para incentivarnos en la importancia que tiene, no para ANROS, no para ANROS. ¿Sí? Lo menos que puede ser, ANROS no es un fin, ¿sí? Es para la liberación, ¿sí? Para la vida. ¿Sí? La vida es la última instancia, para la vida. Es decir, o tenemos éxito y se afirma la vida, o fracasamos y negamos la vida. Entonces, lo que está en juego no es cualquier cosa, pues. Es decir, en el Congreso no es cualquier cosa lo que está en juego. Entonces, lo político, lo que llamamos lo político es una totalidad. Lo político es una totalidad que tiene varios componentes. Yo voy aquí, resumido así, facilito para que lo entendamos sin problema. Lo político tiene principios, instituciones y acciones. Pero quisiera que con el sueño y todo que tenemos, no perdamos de perspectiva esta noción de totalidad. Es fundamental que no la perdamos. Es decir, los principios políticos solo no son lo político. Las instituciones políticas solas no son lo político. Y las acciones políticas solas no son lo político. Es la articulación, es esta totalidad lo que es lo político. Y consecuente con ello, nosotras y nosotros, todos y todas los que estamos acá, decimos entonces, bueno, vamos a construir los principios políticos, vamos a hacer una declaración
de principios, pero no es una declaración que va a ser Jimmy o por allá, y entonces la vamos a aprobar allá en el 9, 10, 11 y 12, no, que la vamos a hacer nosotros desde ahora, vamos a hacer nuestra declaración pública. Nosotros ya tenemos una institución, es ANROS, pero necesitamos revisarla en estos últimos años, en estos 10 años de vida que tenemos, para adecuarla a lo que estamos haciendo. Entonces, eso lo hemos llamado nosotros, bueno, la estructura organizativa. O sea, ¿cómo va a ser en ANROS? Seguimos con los enlaces, ponemos otra. ¿Cómo es que va a funcionar eso? Vamos a conversarlo, pues. Nadie lo va a imponer, no va a ser una persona lúcida por allá que hizo un documento y entonces nosotros lo aprobamos. No, entre lo que nosotros queremos darnos como ANROS. Y lo mismo hemos planteado, necesitamos unas bases programáticas. ¿Cuáles van a ser nuestras acciones? El programa de lo que vamos a hacer después del Congreso. O sea, ¿en qué vamos a concentrar nuestros esfuerzos? Y eso lo hemos llamado las bases programáticas, que tienen un sur, tienen una idea regulativa, la ley Plan de la Patria. Pero necesitamos de la ley Plan de la Patria, que es lo que nosotros en ANROS vamos a aprobar. Entonces tenemos que estudiarnos el Plan de la Patria para ver entonces en cómo adecuamos desde ANROS lo que nos corresponde a nosotras y a nosotros, nuestro aporte, nuestra contribución con la ley Plan de la Patria. Entonces, ese es un poco el planteamiento. Pero repito, en este momento quisiera hacer énfasis en la importancia que tiene la noción de totalidad de lo político. Otras veces hemos dado este ejemplo cuando hemos conversado con algunas y algunos de ustedes, para que se imaginen una casa. Una casa es una totalidad, que tiene techo, que tiene paredes, que tiene ventanas. Un techo solo no es una casa. Y unas paredes solas no son una casa. Ni unas ventanas solas son una casa. Es más, ni siquiera juntas. Hoy día con Petrocasa hay talleres, es decir, galpones, donde usted va a encontrar techo, ventanas, paredes de Petrocasa. Eso no es una casa. Sí, eso es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que significa? Totalidad no es estar junto a cosas, porque eso no es una casa. La totalidad es una articulación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Articular nuestros principios tienen que estar articulados con nuestra organización, con nuestra estructura organizativa y con nuestra base programática, con nuestro programa de acción. Ese es un poco, nada menos que eso es lo que nos estamos planteando para el Congreso. Ahora, otro aspecto. ¿Desde dónde hacemos nosotros esto? Nosotros vamos a hacer esto, como conversábamos ahora al principio esta mañana, que nos preguntábamos, bueno, ¿cómo es eso? Y mucha gente se preocupaba, ¿y dónde está la pared? ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿En cuál es el trabajo sociocomunitario? Nosotros pensamos en ANROS que el punto de partida para nosotros es la praxis. Ese es el punto de partida. La lucha es nuestro punto de partida. No es la teoría. No es la sistematización. No es el programa. No es el documento ese que va a ser ese no es ningún punto de partida para nosotros. Nuestro punto de partida es la praxis. La praxis es nuestro punto de partida. Es verdad que yo soy profesor en una universidad, pero bueno, yo soy profesor en una universidad porque yo necesito un trabajo estable. Yo soy profesor ordinario de esa universidad donde me pagan un salario como trabajador. Yo necesito, pero yo no estoy aquí de cosas académicas. Yo estoy aquí con ustedes como anrista porque yo milito en el trabajo sociocomunitario en barrios muy pobres de Barquisimeto,
desde hace muchos años. De hecho, mi militancia comenzó más o menos como la de Germán. Yo empecé a militar en la JMIL en el año 66 y estamos en el 2014, son 40 y pico de años. Entonces, pero es desde esa praxis. Yo no estoy diciendo nada aquí de cenáculos universitarios, sino de los barrios en donde yo trabajo todos los días del mundo por la revolución. Y todos nosotros, y todas nosotras, es igual. Aquí no podemos decir que haya una sola persona, ningún compañero, ninguna compañera que no ve, porque si no, no estuviera aquí. No necesitamos preguntarlo. No puedo decir, levanten la mano los que están entrando. No necesitamos, si no estuviéramos aquí. Todos y todas nosotros estamos en alguna actividad sociocomunitaria. Bueno, y otros estarán en grados de mayor jerarquía, y otros estarán como son funcionarios públicos, todo eso, pero todos estamos aquí. Ustedes me dirán, para decirlo en palabras de Jimmy, echándole bola. Echándole bola, que como lo estamos grabando, debo hacer esta aclaración, porque esto a veces se entiende. Eso de echarle bola, eso no lo entienden los argentinos, ni los bolivianos, ni los nicaragüenses, ni los cubanos, porque eso es de Venezuela. Aquí en Caracas había, estoy hablando ya a principios del siglo pasado, un hotel que se llamaba el Hotel Majestic, así se llamaba, y entonces había que tumbarlo. En esa época no es como hoy día que existen dinamitas, explosivos, eso de la implosión no existía a principios del siglo pasado. Entonces, ¿ustedes saben cómo tumbaban los edificios? Con unas máquinas que tenían una tremenda bola y empezaban a echarle bola, y de ahí vino de los venezolanos, pensaron que una cosa muy difícil, eso hay que echarle bola. Entonces, lo digo porque como lo estamos grabando, entonces hay que echarle bola, pero echarle bola, es decir, el punto de partida de nosotros y de nosotras en Anro es echarle bola. Pero echarle bola no es la crítica que yo comparto con Jimmy, no es ¿cómo fue que dijo? El echabolismo. El echabolismo es otra cosa. Porque la verdad es que uno le puede echar bola, pero si uno y sin teoría, es decir, sin estudiar, sin ponernos a leer, sin ponernos a eso que decía Germán, a leer 2 horas diarias. O sea, uno le puede echar bola sin leer, sin estudiar, pero no sería un echarle bola genuino, sería un echabolismo. Es decir, no es que nosotros no podamos tener práctica sin estudiar, claro que la podemos hacer, y podemos gastar nuestra vida, para decirlo lo que señalaba hace poco Jimmy, podemos dar la vida, pero no la estamos dando para la liberación. Podemos inmolarnos, pero eso no está para que eso esté para la revolución. Tiene que haber, no podemos separar la teoría, pero cuidado, la teoría no es el punto de partida. El punto de partida es la práctica. De manera que nuestro diplomado, el Congreso y todo lo que nosotras y nosotros hacemos tiene como punto de partida en la praxis. Pero como decimos que no queremos echarle bola, pero no echabolismo, entonces nosotros nos reunimos y nos venimos a la sala 7 del Parque Central y entonces estamos haciendo esto que estamos haciendo ahorita, que es la teoría, ¿verdad? Y entonces nos vamos para Barquisimeto, para Anzoátegui, para allá, que está escribiendo allá, Caja Seca, y la praxis. Y ahí volvemos y de aquí otra vez, la teoría. Es decir, ya esta praxis no es esta. ¿Entiende por qué lo de espiral? Lo digo porque hay un trabajo de Mao del año 1938, que lo pueden bajar por internet ahora cuando lleguen a su casa, se llama Acerca de la práctica, lo encuentran. Donde él plantea eso, él lo pone, pero para él es un poco más lineal, ¿no? Y así no se entiende mucho para nosotros, ¿no? Que es práctica, teoría, sí. Eso está explicado en el libro. Pero como espiral, la práctica
lo que nosotros vamos ahorita nosotros estamos aquí en sala 7, Parque Central. Vamos ahorita, exacto, pero cuando vamos para acá, esta praxis es distinta. Y entonces eso es lo que estamos, eso es para lo que para nosotros es los campamentos, los diplomados, los posgrados, todo, las simples reuniones para estudiar. Es eso, para eso. Entonces, ese es un poco el sentido que tiene para nosotros este planteamiento. Quisiera hacer una distinción que puede ser útil. Yo lo que estoy organizando en el tiempo que me estipularon para estar conversando con ustedes, algunas cosas que primero si incentivamos para asumir el Congreso, y además para ir aclarando cosas que no se van a aclarar todas acá. Por ejemplo, en este momento a mí me gustaría hacer una distinción que me parece crucial, que es una distinción entre lo que es la emancipación y la liberación. Son distintas. Y entender, comprender que son distintas es crucial. Por eso he dicho, es una distinción crucial. La emancipación es la libertad que tenemos, todas y todos, de ser lo que nosotros realmente somos. Voy a darles un ejemplo. Los africanos y africanas que estaban hace 500 años en África y que fueron capturados por los esclavistas europeos, ingleses, portugueses, franceses, holandeses, pero principalmente españoles. Ellos no eran esclavos. Fueron capturados y fueron esclavizados. En el colonialismo que tenemos aquí nosotras y nosotros, en el eurocentrismo que tenemos aquí nosotros y nosotros, porque así nos lo enseñaron de pequeños, porque así están los libros, esclavos. Ojalá que pudiéramos corregirlo, porque como las palabras no son inocentes, entonces no es lo mismo decir a una persona que eran los esclavizados que los esclavos, porque los esclavos era como si ellos, esa fuese su identidad. En la emancipación es la libertad de identidad, de tener su identidad. ¿No vio 2 años de esclavitud? ¿Para bien? Entonces, sí. Entonces, la emancipación, repito, es la libertad de identidad que tenemos, o sea, de ser como nosotros, es de ser lo que uno es. Eso es emancipación. La liberación es la libertad de ser como podemos llegar a ser. Es otra cosa, la liberación. Es decir, mientras que la emancipación se fija en la identidad, queda fija, la liberación se mueve. ¿Ves? Se mueve porque tienes que mover tu subjetividad. Es decir, tienes que construir. Entonces nosotros y nosotras en la Revolución Bolivariana tenemos propuestas emancipadoras y propuestas liberadoras. No son una contradicción, son una complementariedad. Las necesitamos a las dos, pero no son lo mismo, no podemos confundirlas. El plan de la patria, cuando ustedes estudien y relean de nuevo el plan de la patria, muchas de las cosas, de las propuestas que están allí en el plan de la patria son emancipadoras y otras son liberadoras. El objetivo 5 del que habló Germán en la mañana, el objetivo histórico número 5,
sobre la preservación de la vida. Liberador. Liberador. Pero el objetivo es eso que dice un mundo multipolar y multicéntrico y pluripolar. Emancipador. Porque, ¿cuáles son los polos? Rusia es un polo. Está bien. China es otro polo. Irán es otro polo. Y Estados Unidos y la Unión Europea son otro polo. Y nosotros no estamos diciendo que Venezuela es un polo, decimos Latinoamérica y el Caribe puede ser un polo, planteamiento de Chávez. Pero América Latina y el Caribe es Colombia, es Perú, eso no es nada de liberación, esos son países capitalistas. ¿Me explico la diferencia? Entonces, ahora, esa es una propuesta que tenemos que hacerla y luchar y defenderla. Y luchar por esa propuesta, pero no es liberadora. El problema es que entonces, si usted la considera liberadora, entonces pasa lo que denuncia Chávez en Golpe de Timón, que entonces que usted llevó así al cochino al río y entonces yo te bautizo, tú no eres cochino, no, entonces tú le estás poniendo no. Tú dices, cuando ustedes revisen de nuevo el plan de la patria, el objetivo de un mundo multipolar y multicéntrico, se van a encontrar que eso ahí hay muchos numeritos donde usted va a leerlo. Y hay cosas ahí que plantean, por ejemplo, que no se refiere a hacer, gracias Jimmy, que no se refieren, en el plan de la patria, no se refieren a los acuerdos con Santos, es decir, con Perú, no se refieren a eso, sino que se refieren a los movimientos sociales. Ahí, en ese objetivo, es decir, ese objetivo que principalmente pudiéramos decir que es emancipador, es una propuesta emancipadora, contiene dentro, léanlo para que vean, van a encontrar muchas cosas que son liberadoras. Algunas de esas nadie las está tomando, porque eso es, las altas políticas es con los presidentes, con las cumbres, pero nosotros tenemos que hacer eso, ese mundo en los movimientos sociales, eso es liberador, esa es otra cosa. Porque cuidado, me estoy acordando ahorita que cuando estoy hablando, esto es muy atropellado porque es muy poco el tiempo y el tema es muy, por eso es que esto no se puede hacer en un Twitter, no se puede hacer 70 palabras. Pues. Fíjense, la complejidad del problema de estos temas, la liberación para nosotros supone un esfuerzo, o sea, diario, cotidiano, ¿no? Que tiene que ver con por ejemplo, con el sistema de producción comunal, que lo tenemos por eso en agenda del Congreso, y como la ley temática. Pero nosotros vamos a resolver el rollo económico que tenemos con un sistema de producción comunal. No podemos. Yo le voy a echar, esto es a lo mejor una digresión de lo que estamos planteando. Los seres humanos, nosotros los seres humanos que tenemos más o menos en el planeta como 150 millones de años, desde que estamos en el planeta, los primeros homínidos, tenemos una cualidad que es la subsistencia. No hay en otro sistema viviente eso es de nosotros, de los humanos. Entonces, en todos esos millones de años del Paleolítico, los seres humanos, los que producían, eso que producimos más de lo que necesitamos, eso tiene una palabra llamada excedente. Entonces, los que gestionaban la gestión, ¿no? Nosotros hemos dicho del diplomado de gerencia, pero si le hubiésemos puesto gestión, igual también hubiese funcionado. Lo que gestionamos
o los que gestionaban el excedente eran los propios productores. Pero hubo una época en la historia, que tiene ya como 8000 años, eso que pasó, ¿no? Que los seres humanos dejaron de ser nómades y entonces empezaron a asentar las primeras ciudades, y entonces eso se conoce en la historia como el Neolítico. El Neolítico es cuando aparecen las primeras ciudades. Y digamos más exactamente, hace 5000 años, en el estado egipcio, en el antiguo Egipto, comenzaron los anteriores eran sistemas productivos equivalenciales, los primeros sistemas productivos no equivalenciales, donde los productores y productoras no gestionaban el excedente, sino que una oligarquía, una minoría, un grupito ahí eran los que lo gestionaban. Y desde allí, miren, desde allí, pues, desde hace 5000 años, 5000 años, sería 2000 años, sí, antes de Cristo, pero hace 5000 años, toda la historia ha sido sistemas productivos no equivalenciales. Hasta hace 500 años, vamos a hacer aquí un cortecito, no tiene proporciones, porque 5000 años me tendría que ir hasta la pared, pero bueno, hasta donde me alcanza la pizarra, para poner que aquí están los últimos 500 años. Aparece aquí sistemas productivos no equivaleciales como el sistema tributario, el sistema esclavista. En Europa hubo un sistema llamado sistema feudal, todos esos sistemas no equivalenciales. Pero aquí apareció un sistema productivo no equivalencial que es el capitalismo. El capitalismo. En el capitalismo, el excedente, a diferencia de estos otros sistemas previos al capitalismo, es oculto, no se ve. Porque imagínense ustedes el feudalismo en Europa, los siervos de la gleba produciendo, ¿no? Y después, bueno, lo que yo necesito para subsistir, y lo demás lo meto en una carreta, en unos caballos, papá, al castillo, donde está la nobleza y entonces abren el portón. Bueno, tú estás viendo que quién se está apropiando del excedente. Pero eso en el capitalismo no se ve. No se ve. Está oculto. Eso es lo que más plantea. Esa es la esencia. ¿Qué es lo que tú ves? La ganancia. Tú ves una cosa ahí que llama ganancia. ¿Dónde está Marín? ¿Qué estaba ahí? El compañero... Hay un compañero, sería Marín, el compañero de Caracas que estaba aquí. ¿Se fue? Allá está. Gracias. Porque yo quería plantear. Yo estuve representando a la ROE, yo además de ANRO soy de la ROE, en una reunión con el Centro Carter. Y allá estaban los diputados de la MUC. Y entonces eso, pues, iba a decir una palabra, pero están grabando. Empezaron a decir, Marín, ¿cómo es que es el nombre tuyo, Marín, para no estar la versión por apellido? Andri. Ok, Andri. Entonces, ¿tú sabes cómo decían ellos? Decían, la democracia venezolana no solamente debe ser democracia, no solamente debe ser el ser, ¿no? Sino también debe parecer. Ese discurso, Andri, no es de nosotros, es de la derecha. ¿Entiendes? Eso era lo que decían eso. Porque se demostraba, bueno, pero bueno, ¿qué bajo que actúa el sistema al CNE? No, bueno, está bien, pero es que tiene que parecer. Eso no es discurso nuestro, eso es colonización epistemológica. Entonces, es decir, Marx decía, que ni es Marx, es Hegel, anterior a él, pero bueno, él asume, el ser es oculto. El plusvalor es el excedente robado,
el excedente no pagado, pero eso no se ve como robo, eso se ve como la ganancia del capitalista. Entonces, lo que se ve, la apariencia, es el fenómeno. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que hace Marx? Marx construye un sistema de categorías para demostrar que eso no es ganancia, sino robo. ¿Me explico cómo es que nosotros nos movemos? Entonces no nos movemos, entonces no podemos utilizar, yo lo digo con mucho cariño al compañero Andrés, que lo digo además con otra intención, por supuesto, yo estoy criticando a los diputados de la derecha, no Andrés, de camarada que lo explicó, pero a veces nosotros somos, el problema nuestro es que cuando aparece el capitalismo, aparece también la modernidad y aparece también el eurocentrismo. Entonces, esos son el capitalismo, la modernidad y el eurocentrismo. Esos son procesos simultáneos. Y entonces no nos vengan a engañar, y a veces entre nosotros los chavistas nos engañamos a decir que puede haber un sistema de producción no capitalista, pero moderno. No, pana. No puede ser, no puede. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que plantea nuestra revolución bolivariana? Nuestra lucha no es ni capitalista, ni postcapitalista, sino transcapitalista. Es más allá del capitalismo. Y no es moderna, ni es posmoderna. Lo que tanto nos advirtió Rigoberto cuando nos reunimos la vez pasada allá en TV, creo que era en los TEC. No es posmoderna tampoco. Ni es moderna ni es posmoderna. Es transmoderna, es más allá de la modernidad. Y nuestro planteamiento del diplomado y del congreso es no eurocéntrico, es descolonial. Lo nuestro en ANRO es pensamiento crítico descolonial. Y entonces hay que ir desconstruyendo todo ese. Cuando hablamos de colonialismo, lo que estamos hablando es de colonialismo de aquí, que pensamos con criterios de eso. Y este tema lo vamos a... No me voy a detener en él, porque esto es el tema central del diplomado y del congreso. Es decir, el pensamiento crítico descolonial. Vamos a desconstruir. Es decir, el planteamiento... No podemos entender a Andros con el concepto de poder que tiene la modernidad. No lo puedes entender. No lo puedes entender. Si no podrías entender nada de eso si nosotros no partimos desde una visión, desde nuestro continente y de nuestra revolución. Pero bueno, esto era como más bien, vamos a seguir aquí en el ejemplo. Entonces, aquí en el capitalismo, en el capitalismo, hubo una especie así de un paréntesis, o decir, usamos otro color, aquí. Aquí así. Esto no tiene proporción geométrica, es nada más es simplemente didáctico, es un recurso heurístico para entenderlo. Que duró más o menos 72 años. Empezó en 1917, principios del siglo pasado, y terminó en el 89, Unión Soviética. A esto ni siquiera hoy nosotros nos atrevemos a decirle al socialismo, para que no se confunda con lo nuestro. Entonces le decimos, para no decirle socialismo, le decimos nosotros en ANRO llamamos a esto postcapitalismo. Entonces hay capitalismo y postcapitalismo. Hay capitalismo y postcapitalismo. Pero ya ahorita no hay postcapitalismo porque la Unión Soviética, ese proceso ya desapareció en el 89, duró 72 años. Entonces, esto no era socialismo. Y por eso Chávez dice, lo que nosotros estamos haciendo no es eso. Entonces, yo no le voy a decir socialismo, voy a ponerle otro nombre. Entonces, socialismo del siglo XXI. Eso no es porque estábamos en el siglo XXI. O para ponerle una palabrita. Era para tomar distancia, para que no se confundiera con lo que había pasado en la Unión Soviética.
Eso no es, el proceso nuestro no es ese. Entonces, pero fíjense lo que yo quería llamar la atención. Lo que pasó aquí. Vino el comandante y mandó a parar. Esto tiene nombre y apellido. Gracias. Venga. Aló. Bájale aquí, Bernardo, bájale aquí atrás. Es Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, nosotros y nosotras. Acuérdense que esa es otra discusión que la vamos a hacer, cómo los procesos a veces tienen encarnación pues, en un líder, pues, pero no es la persona, es el pueblo, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí, en un proceso transcapitalista, transmoderno, más allá del eurocentrismo, descolonial y crítico. Ahí es donde estamos nosotros y nosotras. No estamos aquí, estamos en otro, tratando. Ahora, ¿por qué viene este esquema? Es para que tomemos conciencia que lo que está haciendo nuestra revolución bolivariana, por eso no hay razón para el pesimismo ni para la desmovilización, no tampoco para encandilarnos y no reconocer los problemas grandísimos que tenemos, sino que nosotros lo que estamos tratando es no solo de acabar con 500 años de capitalismo, sino que queremos acabar con 5.000 años de sistemas de producción no equivalenciales. Y el sistema de producción equivalencial que nosotros estamos proponiendo se resume como el sistema de producción comunal. Y de ahí viene la idea de las comunas y de los consejos comunales y todo eso. Entonces, eso es lo que trata. De eso se trata. Ahora, este sistema de producción no lo vamos a resolver para la crisis económica que tenemos. Eso nos puede llevar por lo menos un siglo, es decir, que no lo vamos a ver. Ojalá que los nietos o los que vienen después de los nietos lo vean. Pero tenemos que comenzar aquí, en este momento. Voy a hacerles otro gráfico a ver si lo ilustro mejor. Esta es la totalidad de Venezuela. En Venezuela hay varios sistemas de producción. Hablemos ahorita de producción, vamos a hablar entonces de propiedad. Es decir, porque los sistemas equivalenciales, los sistemas no equivalenciales, todos los sistemas equivalenciales son posibles porque hay propiedad. La propiedad es inmanente a los sistemas no equivalenciales. Y hay gente que cree que la propiedad es una cosa de la naturaleza, que eso no. La propiedad es histórica, apareció en el planeta y así como apareció, desapareció. Hay civilizaciones que no conocen, que jamás la noción de propiedad no la entienden. Los pueblos originarios existía propiedad. Cuando los invasores y genocidas le decían, bueno, si hay muchos problemas, ustedes les compro, pues ¿cuánto me piden por su tierra? Yo no entendía. Precio tierra. La madre tierra. Es como que usted le pregunte, ¿cuánto me pides por tu mamá? Eso no entiende. Porque en la experiencia, ojalá que lo podamos ver en uno de esos encuentros. Yo les traigo videos de las experiencias de los tupí guaraní en la cuenca amazónica. Posesión en común, no hay propiedad. Posesión en común. Un gran capitalista, si nosotros Posesión en común, fuera nadie. no hay propiedad. Bueno, pero está bien.
Pero en Venezuela, O sea, que su casa es mi Pero casa. es de nosotros. pero Esa en Venezuela, digamos que en propiedad privada, en este momento, está así. ¿Ven? Esto es propiedad privada. Todo esto es propiedad privada. Aquí está Lorenzo Mendoza, todo es propiedad privada. Después hay una parte que es así, que es propiedad del Estado. La podemos llamar propiedad pública. Es decir, aquí ya no es las empresas del Grupo Polar, aquí estamos hablando PDVSA, CanTV, Sido, propiedad pública del Estado, que no es propiedad privada, propiedad pública del Estado, del Estado. Y hay otras propiedades, hay entonces que si propiedad cooperativa, propiedad social, propiedad colectivista, bueno. Ah. Y nosotros comenzamos entonces una cosa que todavía ahorita es una franjita aquí casi imperceptible, que es posesión en común, que tiene que ver con los consejos comunales, con las comunas, con el sistema de producción comunal. Eso es decir, ahora, ustedes me dicen, de todos estos sistemas, por supuesto que los sistemas de propiedad, todos, si los unimos, eso es la hegemonía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Desde ahorita, por eso que tiene que ser aquí y ahora. Empezamos, ANROS empieza entonces, nosotros empezamos. Y comenzamos entonces a vincularnos en el proceso de articulación en sistemas de producción comunal. Y entonces, bueno, y ahí vamos avanzando. Y nosotros decimos, esta realidad nosotros la podemos cambiar en 5 años. No, se va a llevar un siglo. Pero si no la comenzamos ahorita no va a pasar. Pero vamos a seguir con esto. Y como vamos a seguir con esto, necesitamos propuestas emancipatorias y tenemos que reunirnos con Lorenzo Mendoza, aunque sea con la narita, pero tenemos que reunirnos y tenemos que resolver eso que señalaba ahora Germán, de que el aparato productivo, tanto estatal como privado, tiene que funcionar. Eso no es liberador, pero es que tenemos que hacerlo. Eso es como, por ejemplo, las misiones. Las misiones son emancipatorias, no son liberadoras. Todas son emancipatorias, pero tenemos que hacerlas. Es decir, lo liberador es que la misión vivienda es que el pueblo haga casa. Sí, eso es lo liberador. Que el pueblo cura al pueblo. Ah, sí, eso es lo liberador. Que el pueblo produce comida para el pueblo. Eso es lo liberador. Entonces, todo eso. Es decir, pero esos son procesos muy complejos que no los vamos a hacer de la noche a la mañana. Entonces, si nosotros en ese anarquismo plantearíamos, para usar una palabra, un trezquierdismo, es decir, no vamos a hacer políticas emancipatorias. Bueno, entonces, si no resolvemos, si no hay misión barrio adentro, la gente se mueve, de mengo ahí no hay, y ¿con quién vas a hacer entonces lo liberador? Y si no hay vivienda, y si no hay estudios, y si no hay universidades. ¿Sí? Es decir, ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros en ANROS hacemos eso, pero a la vez estamos también haciendo políticas y propuestas liberadoras y también trabajando en las propuestas emancipatorias. De las dos, hay que hacer las dos. ¿Cuál era la preocupación de Chávez? Pocos meses antes de morir, que se encontraba que nosotros en nuestra revolución estamos haciendo una mala emancipatoria. Eso es golpe de timón. Esa angustia es golpe de timón. Eso no puede ser. Y entonces ahí empezaron las mentiras y los engaños. Entonces tú llamas, entonces uno ve consejo comunal. Y tú revisas un consejo comunal, una asociación de vecinos de la cuarta. Y entonces, ¿y por qué consejo comunal? Ah, porque yo la bauticé consejo comunal. Entonces, ese es el chiste que está ahí, el cuento que echa Chávez en golpe de timón es ese. Lo conocen, ¿no? Lo han visto en video y todo eso. Entonces, el problema, nosotros no podemos llamar, si un consejo comunal no está involucrado en un sistema de producción comunal, de posesión en común,
Eso puede ser cualquier cosa, pero eso no es sistema de producción en común. No tiene nada que ver con nosotros. Entonces esas son asociaciones de vecinos, son las mismas. Entonces, este problema no lo resolvemos con el practicismo. Entonces, por eso es que tenemos que estudiar cómo es que vamos a resolver esto. Y ahí entonces, todos y todas vamos a resolver y vamos a salir de la crisis. Pero eso no lo podemos resolver, repito. Hay cosas que son estratégicas, es decir, que no las podemos resolver, pero que si nosotros no comenzamos ahora, no se resuelven nunca, ni aprendemos de lo que estamos haciendo. Entonces hay que trabajar, y ahí estamos trabajando. Por ejemplo, este tema, fíjate todo lo que me ha detenido en la distinción entre lo que es emancipación y liberación, porque fíjense ustedes, tenemos que discutir en el Congreso el problema de nuestra estructura organizativa. Hay cosas que son dentro de las estructuras organizativas, son liberadoras, y hay otras que son emancipatorias, y tenemos que hacerlas todas. Entonces, en ANROS necesitamos organizativamente una cosa vertical, línea, de arriba abajo. Entonces hay un secretario general, y hay los secretarios estadales, y están los comisarios. Bueno, ¿cómo funciona? Lo necesito, porque si no, entonces no funciona en la dialéctica del sistema del capital, para poder superar el capitalismo. Pero también hay otras formas de organización que son liberadoras, que son las formas de organización horizontal. Entonces, uno tiene que saber en qué momento estamos utilizando, cuál es el lenguaje que utilizamos de acuerdo dentro de las propuestas que estemos trabajando. Si yo voy a hacer un acuerdo con Redes de Barreto, entonces ahí la palabra que cabe, porque esto estaría dentro de las propuestas emancipatorias, es alianza. Y entonces eso es el cogollito de ANROS con el cogollito de Redes, y entonces alianza. El gran polo patriótico, hay ejemplos de ese tipo. Pero en el mundo, en la esfera de los movimientos sociales, eso no funciona. Entonces son estructuras horizontales, y entonces en lugar de alianzas son articulaciones. Voy a terminar con 9 puntos, 9 para advertirles, 9. Pero nada más los voy a enunciar, no voy a desarrollar ninguno. Nada más para que lo tengan ustedes como inquietud, como pregunta, como problema, pues, para resolverlo. Entonces, el primero es el sujeto de la transformación. Ese es el primer punto, el sujeto. Es decir, sujeto significa quién. Es decir, entonces, cuando yo digo el sujeto de la transformación, es quién hace la transformación. Entonces, sobre el sujeto de la transformación tenemos este problema que estamos discutiendo en el Congreso de ANROS, que tiene que ver con el desarrollo de la composición orgánica del capital. Pero este es un tema que trabajarlo nos llevaría meses. Eso no es una. Entonces yo no aspiro ni pretendo en este momento que yo nada más dándole enunciado, porque yo le digo a usted composición orgánica, eso es abstracto, eso no dice nada. Pero nada más para darles un ejemplo de lo que significa. Lo que significa que el sistema del capital de hoy no es como el capitalismo en la época de Marx en el siglo XIX, ni siquiera seguramente como era un poco en el siglo pasado, sino que por la composición que no es solo tecnología. Le digo lo de tecnología para darles un ejemplo en este momento mientras no expliquemos el tema con detalle. Entonces, los trabajadores pueden recibir salarios muy altos, millones y millones. Entonces, nos encontramos con una clase obrera
que no es la clase obrera del siglo XIX. Entonces, eso nos ha hecho pensar a nosotros, bueno, primero a Chávez, que la clase obrera no es el único sujeto de la transformación, el planteamiento de Chávez. No es el único sujeto de la transformación. Ni siquiera el principal. Pero este es un tema, nada más enunciado. Segundo, en lo que habíamos hablado ahora, los partidos, el PSV no es el que mueve de lo social a lo político. Las teorías, estas cosas que estamos haciendo nosotros aquí de teoría, eso no es lo que mueve lo social a lo político. La formación no es lo que mueve lo social a lo político. Es decir, para explicarlo así con otras palabras, Lenin planteaba, en esto que habíamos hablado ahora, no es este gráfico, es el que ya lo borramos, el que planteaba aquí lo social, esto que está aquí abajo, las organizaciones sociales. Lo social, que es lo reivindicativo. Entonces Lenin planteaba que la conciencia social por sí misma no puede convertirse en conciencia política. Entonces por eso Lenin planteaba que necesitaba al partido y a los intelectuales para que los partidos desde fuera, los intelectuales fuera, movieran la conciencia reivindicativa. El libro que hace dice tradiunionista, porque tradiunions eran como se llamaban los sindicatos en Inglaterra, a los políticos. Y eso es lo que nosotros, Germán y yo, y bueno, los que estamos aquí de esa generación de los 60, defendimos, bueno, hasta que llegó el comandante y mandó a parar. El sujeto de la transformación se autoconstituye, no es que alguien lo constituye, el partido, no, se autoconstituye en el proceso mismo de la transformación. Eso es lo que nosotros planteamos, es decir, lo que plantea Chávez y lo que nosotros asumimos como legado. Entonces, eso es largo y lo vamos, está concebido que en el diplomado lo vamos a explicar con más detenimiento. Ahorita lo que queremos es problematizar, llevarse los problemas, problematizarlos, no entregar ahí, entre todos y todas buscamos después las soluciones. No se es sujeto porque usted pertenezca a una determinada estructura social. Es decir, como yo soy obrero o yo soy obrera, entonces yo soy sujeto. Es decir, para ser sujeto de la transformación se necesitan por lo menos dos condiciones. La primera, que yo no quiera seguir siendo explotado. Porque si en el problema de la composición, a los grados de desarrollo que llega a la composición orgánica del capital, yo estoy ganando. Entonces, y tengo seguros y entonces tengo todas esas. No sé si los que son de Guayana saben de lo que me estoy refiriendo, ahí en los trabajadores de Sidón. Entonces, por supuesto, la gente más bien se mata por ser explotada, porque la contratan. Me explico, ¿cómo no puede ser sujeto? Porque no se da la condición de que yo quiero dejar de ser explotado. Pero incluso, pudiera decir, usted puede querer dejar de ser explotado, pero todavía necesita otra condición para ser sujeto de la transformación. Necesita tener la capacidad para dejar de ser explotado. Entonces se necesita las dos condiciones. La voluntad. Yo no quiero ser explotado. Y la capacidad. Entonces, en este momento, me está faltando mucho el otro gráfico, ¿no? Porque era para explicarlo, ¿no? En este momento, ningún actor, ni social, ni político, nosotros, y político, el PSV, puede autoerigirse
como sujeto de la transformación. Entonces nosotros decimos en ANRO que el sujeto de la transformación es plural y articulado. Y no hay ese planteamiento que defendimos durante muchos años, 30 años, de Lenin, sujeto histórico. No, el sujeto es uno. El sujeto es uno. No es que hay uno que es sujeto histórico, otro es sujeto político, otro es sujeto social. Porque el planteamiento de Lenin es que había un sujeto social, esos eran unos que estaban por allá, había un sujeto civil, digamos, político, y el que lo llamábamos sujeto histórico. Lenin planteaba, el proletariado es el sujeto histórico. Pero como el proletariado tiene conciencia reivindicativa, entonces necesita el partido, entonces el partido y los intelectuales es el sujeto político. Y bueno, y el que no era ni obrero, ni campesino pobre, los otros sectores, no, ese es el sujeto social. Y entonces nosotros en la revolución bolivariana decimos, no, el sujeto es uno. Y entonces eso es un poco la revolución. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en Venezuela, pero todavía más ilustrativamente, con fines, digamos, didácticos, en la revolución boliviana. Evo Morales. ¿De dónde viene Evo Morales? Aquí, mira. Organizaciones sociales, cocaleros, con los cocaleros en Bolivia. No les interesaba cosas políticas, sino sus reivindicaciones como reivindicaciones económicas. Y hubo un momento en que ese grupo se movió y organizaron una asociación de cocaleros para luchar políticamente. Y entonces esa asociación ya no era social, se movió a lo político, pero no otro, era el mismo, son los mismos. Y después, Evo, y cuando yo digo Evo, igual cuando digo Chávez, es el pueblo boliviano, el pueblo crítico boliviano. Fundó el movimiento al socialismo, al MAS, y participó en las elecciones y ganó. Entonces no me vengan a decir que lo social hay un sujeto social, hay un sujeto histórico y hay un sujeto. Entonces, ANROS no es ningún sujeto histórico. Nosotros no somos sujetos históricos. ¿Entiendes cómo planteamos esto en la revolución? Y esto es lo que pasa, que si nosotros andamos nada más con Twitter, esas cosas no las vamos a chévere para la dominación. Para eso allá vamos a estar con los brazos cruzados, entonces no van a llegar a ninguna parte, pero si andamos puro con Twitter. Y entonces, porque estos son problemas muy complicados. Miren, pero ya yo estoy angustiado por el tiempo para ustedes, para que ustedes intervengan. Déjenme, aquí hay otras cosas que quedaron, ¿no? Oye, doctor, nada de las cenizas de la Fénix, así, de sacarlas. Yo voy a terminar. No, yo había hecho una agenda para hablar con ustedes que no se cumplió, digamos, como en una quinta parte. Quedaron como 4 partes sin acordar. Bueno, pero yo quería terminar con palabras de Chávez, de golpe de timón. Entonces dice, para esto, dice, las fábricas, decía Chávez, con fines capitalistas, las fábricas con fines capitalistas llevan las marcas indelebles de su sistema operativo, la división social jerárquica del trabajo. Capitalista. No le puede decir a PDVSA que no haya división jerárquica del trabajo. No le puede decir a CanTV que no haya división social jerárquica. No le puede decir a Sidor, capitalista. Estamos hablando de capitalismo. Es decir, las fábricas construidas con fines capitalistas llevan las marcas indelebles de su sistema operativo de división jerárquica social del trabajo, en conjunción con la cual fueron construidas. Ahora, en lo que nosotros estamos, bueno, nosotros estamos también aquí, y Chávez también estaba ahí,
Bueno, pero ahora no podemos limitarnos, no podemos reducir donde estemos nada más ahí. Entonces ahí viene lo otro, lo que estamos planteándonos nosotros así con mucha fuerza. Un sistema productivo que quiere activar la participación plena de los productores asociados, es decir, que los productores asociados, libremente asociados, sean los que gestionen el excedente. Bueno, una participación plena de los productores asociados, los trabajadores, requiere de una multiplicidad de procesos paralelos, coordinados de manera adecuada, así como su correspondiente sistema operativo que sea radicalmente diferente, que sea, oigan la palabra, la voy a repetir así lentamente, que sea radicalmente, que sea radicalmente se me perdió los trabajadores requieren una multiplicidad de procesos de procesadores paralelos coordinados de manera adecuada, así como su correspondiente sistema operativo, ya lo encontré, que sea radicalmente diferente a la alternativa operada de manera central, Lorenzo Mendoza, a la alternativa operada de manera central. Trátese, oigan lo que dijo Chávez, trátese de la economía capitalista, o de sus bien conocidas variedades postcapitalistas presentadas engañosamente como planificación. Es decir, entonces no me vengan a decir Estado comunal, porque el planteamiento de nuestra revolución no es ningún Estado comunal, porque el que esté planteando Estado comunal es lo que está aquí con Chávez contra eso engañosamente planteado como planificación. No es Estado comunal. No, nosotros no estamos ahí, que ahora, que en Venezuela, en lugar de existir, o sea, todo propiedad del Estado. No, porque la propiedad del Estado son sistemas productivos no equivalenciales. Porque el Estado entonces dice, bueno, esta empresa es del Estado, Sidor es del Estado, CanTV es del Estado, PDVSA es del Estado. Entonces yo nombro a los funcionarios del partido. Entonces, esos son los gerentes. Pana, y esos gerentes, no es por, los habrá corruptos, ¿no? Pero imagínate que no sea corrupto. Ustedes no sé, yo a veces estoy pensando en lo que se está grabando. Cuando hablo sin micrófono ahí me suelto. Porque lo que yo iba a decir ya nombres y apellidos lo que ganan, ¿no? Ministro. Entonces, mire, esa plata no se puede, mira, con toda la inflación que haya, esa plata no la puede gastar un ser humano. Entonces eso se tiene almacenando. Y sin ser corrupto, pues. A la postre tú vas a tener tanto dinero que tú empiezas a invertir. Y entonces así es como, esos son los capitalistas que hay ahorita en la Federación Rusa, ¿me explico? Entonces, entonces por eso Chávez se lanza contra eso. No es propiedad estatal. Entonces, ¿qué vas a decir tú? Que hay un Estado comunal. Es decir, que lo común va a ser, entonces es una contradicción, no puede ser el Estado. Nosotros no estamos planteando, los revolucionarios, los chavistas no estamos planteando. Tampoco estamos planteando que no haya Estado. O sea, estamos muy lejos de eso. Nosotros somos defensores del Estado, de otro Estado, pues no el Estado burgués. Pero porque el Estado es necesario para el sistema de producción comunal. Necesitamos un Estado que regule, porque si no hay regulación, entonces se vuelve una anarquía. Necesitamos un Estado, pero el Estado no es el que es comunal. Lo que es comunal es el sistema de producción. ¿Me explico el enredo que se presenta? Entonces nosotros, Estado comunal, no es Estado comunal. Es más, digo una cosa, nosotros en nuestra revolución ni siquiera estamos planteando desaparecer la propiedad privada. Por nosotros, la propiedad privada
por los siglos de los siglos. La propiedad del Estado, no estamos diciendo que esa, lo que nosotros estamos planteando humildemente, es que la hegemonía no la tengan ese tipo, sino la posesión en común. Y eso es un trabajo de un siglo. ¿Me explico? ¿Me explico? Es decir, nosotros en la reforma planteamos eliminar la propiedad privada. No. Lo que queríamos simplemente, bueno, permítannos tener legalmente en la normativa la posesión en común. Eso es todo lo que se planteó. ¿Se va a pertenecer a la propiedad social? ¿Ah? ¿Se llama propiedad social? No, entonces fíjense, la propiedad no es transhistórica, es histórica. No nos enrollamos, ¿entienden? La propiedad es la modernidad. La noción de propiedad es moderna, es decir, no tiene nada que ver con nuestro futuro, ni con la tierra prometida, pues, sino la propiedad es moderna. Es difícil, miren, yo trabajo, este es mi trabajo de todos los días, con grupos que están allá sembrando melones en los Naranjillos, con grupos que tienen también rubros de hortaliza en Ojo de Tigre, con unos compañeros que eran de una empresa que se llama, antes se llamaba Souto, que producían aves y cosas, y entonces eso se nacionalizó, y entonces ahorita están produciendo, ellos se llaman, quedaron 19 trabajadores de la patria. La Brahma era una compañía cervecera que también se fue, y eso le quedó a unos trabajadores que se restearon allí, pasando hambre. Ahí están ahí con esa empresa, se llaman Proletarios Unidos. Y entonces, bueno, pero esto es difícil, esto no es fácil, es decir, en los sitios donde nosotros estamos con las personas, la gente quiere tener propiedad, pero no podemos hacer una cosa que sea posesión en común. No, la gente no entiende, porque eso es lo que es el colonialismo epistemológico, la lucha. Entonces, se dan cuenta de lo que tenemos por delante los anristas en este proceso de construcción del socialismo del siglo XXI. Bueno, entonces, espero que ponderemos que esto no es un evento cualquiera lo que estamos haciendo, sino que nos estamos jugando el futuro de la revolución bolivariana. Muchas gracias, compañeros.